Bueno, pasamos al tercer teórico de patología del aparato cardiovascular. Nos vamos a referir a las valvulopatías y las enfermedades del pericardio. Las valvulopatías son alteraciones morfológicas y o funcionales de las válvulas cardiovasculares que se producen por diferentes patologías, ¿no? Y desde el punto de vista clínico hay tres tipos de valvulopatías: la estenosis, la insuficiencia o ambas, juntas, mixtas. En la estenosis hay una incapacidad de la válvula para abrirse porque algo está obstaculizando el flujo de salida. Genera sobrecarga de presión con hipertrofia concéntrica. Por otra parte, la insuficiencia es una incapacidad de la válvula para cerrarse del todo, que permite el reflujo retrógrado de sangre. Ahí hay una sobrecarga, se va a generar una sobrecarga de volumen, y en este caso la hipertrofia va a ser extrínseca. Y después tenemos las valvulopatías mixtas. Las causas más frecuentes son las degenerativas y congénitas. En los procesos agudos pueden deberse a lesiones primarias de las válvulas o a los elementos de sostén. Los más frecuentes son la endocarditis bacteriana con destrucción valvular y producción de insuficiencia, ¿verdad? Y en los procesos crónicos casi siempre se debe a lesiones primarias de las válvulas. Las más afectadas son la válvula mitral y la aórtica, que ambas constituyen 2/3, entre las dos constituyen 2/3 de todas las valvulopatías y dan frecuentemente estenosis. La estenosis aórtica, en el 90% de los casos, se debe a calcificaciones, que puede ser la estenosis aórtica congénita por calcificación o reumática. Entonces acá en las fotografías macroscópicas vamos a tener la anatomía patológica, la macroscopía de una arteria aórtica sana, ¿tá? Y de las diferentes etiologías de la estenosis, sobre una válvula bicúspide en la B, una esclerodegenerativa en el caso C, en la fotografía C, y la valvulopatía reumática. ¿Ah? Nos vamos a referir brevemente a cada una de ellas. Hay dos tipos de anomalías morfológicas según la etiología: las calcificaciones que no son reumáticas y la secuelar reumática. En la calcificación de etiología no reumática hay masas de calcio en las valvas con rigidez de las mismas sin fusión de la comisura. Mientras que en las calcificaciones seculares, la secular, la valvulopatía secular reumática, sí hay fusión de comisuras y compromiso simultáneo de válvula mitral. La congénita, lo más frecuente es la bicúspide. Existe una fusión comisural, ¿tá? Y las bicúspides son la causa más frecuente de estenosis aórtica en menores de 60 años. Hay una leve fusión comisural, ¿verdad? El borde está fusionado. La estenosis aórtica calcificada, de origen no reumático, son válvulas bicúspides o tricúspides que constituyen por acumulación de masas de calcio dentro de las valvas. Las valvas se deforman en su base, quedando el borde libre sin lesión. No hay fusión de comisuras, a diferencia con la estenosis, como en la estenosis reumática, y es la causa más frecuente en mayores de 65 años. La calcificación comienza a nivel de la base y avanza hacia los bordes, hacia las comisuras. ¿Ah? Ustedes ven claramente, se ve claramente en la fotografía,
que hay una calcificación que, como decíamos, empieza en la base de la válvula y asciende sin llegar a la fusión comisural. En cambio, en la reumática, que es la estenosis surge como complicación crónica de la fiebre reumática, la secuela, digamos, de la infección, la fiebre reumática, ustedes recuerdan que eran consecutivas a una faringoamigdalitis, a estreptococo beta hemolítico del grupo B, que genera una serie de sistemas de síntomas sistémicos, desde fiebre, poliartralgias, un eritema multiforme, un eritema, una afectación de la piel, pero como bien dicen, como se decía clásicamente, es una enfermedad que lame la articulación y muerde el corazón, ¿verdad? Se caracteriza, del punto de vista anatómico, por fusión de las comisuras y de la cúspide con neovascularización. Ustedes ven esta anfractuosidad, ¿tá?, que se genera luego a posteriori de una fusión comisural. Entonces, la estenosis aórtica, con respecto a la estenosis aórtica, hay una obstrucción a la salida del ventrículo izquierdo. Y esa obstrucción lleva a un aumento de la presión sistólica y diastólica, se produce un aumento del grosor del ventrículo izquierdo con poca pérdida de la luz, y como consecuencia hay un aumento de la presión diastólica en la aurícula debido a que le va a costar enviar la sangre al ventrículo izquierdo, lo que puede generar edema pulmonar y por ende disnea. Si el cuadro se deja evolucionar, el ventrículo izquierdo se fatiga y cae la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, debido a que se genera dilatación del ventrículo izquierdo. La clínica es disnea por edema pulmonar, angor debido a isquemia y el síncope de esfuerzo por hipoperfusión cerebral. En la insuficiencia aórtica hay una dilatación de la raíz de la aorta que puede ser degenerativa por disección y también puede ser de causa valvular, por degenerativa también o endocarditis. Para la insuficiencia aórtica las etiologías son múltiples, desde el síndrome de Marfan a otras causas que puede tener. La dilatación de la aorta ascendente por hipertensión arterial y por envejecimiento es la causa más frecuente. En este caso, la insuficiencia aórtica genera sobrecarga del ventrículo izquierdo, el cual se dilata para recibir volumen, con aumento del volumen sistólico. Esto aumenta la presión sistólica. Como mecanismo compensatorio o para contrarrestar, el ventrículo se hipertrofia intentando aumentar la actividad, con lo cual se genera disfunción diastólica. Los síntomas de la insuficiencia aórtica son mucho más tardíos y se caracterizan por disnea, angor, que también se puede dar en el reposo, y sensación de latidos. Respecto a la estenosis mitral, el 99% de los casos se debe a cardiopatía reumática crónica, o sea, secuelar de la fiebre reumática, en la cual se observa una calcificación masiva del anillo mitral. Se produce un engrosamiento desde el punto de vista morfológico y rigidez de las válvulas, con retracción y fibrosis de las valvas, fusión de comisuras, acortamiento, engrosamiento y fusión de las cuerdas tendinosas. Entonces tenemos acá la imagen de una válvula mitral normal y en el otro lado, ¿verdad?, el estrechamiento de la válvula mitral con estenosis de la misma. Estas son elementos de secuelas reumáticas, de la fiebre reumática. La clínica es la disnea, arritmias, hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca congestiva.
Respecto a la insuficiencia mitral, la causa más frecuente de insuficiencia de la válvula mitral es el prolapso de la misma por degeneración mixomatosa. También puede verse al infarto agudo de miocardio y sus secuelas a endocarditis infecciosa y otros agentes etiológicos. Del punto de vista morfológico, en el prolapso de la mitral se ven valvas acampanadas, engrosadas y carnosas. No hay fusión de comisuras, con elongación y adelgazamiento de las cuerdas tendinosas, dilatación del anillo y la presencia de sustancia mucoide en las valvas. Eso es lo que llamamos la degeneración mixomatosa, ¿verdad? O sea, hay una diferencia entre esta válvula mitral que está cerrada, con las cuerdas tendinosas correctamente insertadas en la pared, y la diferencia con la insuficiencia que deja la válvula abierta, ¿verdad? Muy bien. Entonces, recordemos que tener presente que la estenosis mitral es secuela reumática, se ve acortamiento de las cuerdas tendinosas con retracción y engrosamiento valvar, fusión de las cuerdas tendinosas y de las comisuras. La insuficiencia mitral generalmente es por degeneración mixomatosa, las valvas están globulosas, deformadas, con cuerdas tendinosas delgadas y laxas, y sustancia mucoide en las valvas. La estenosis aórtica muestra masas de calcio en las valvas, con valvas rígidas, pero sin fusión de comisuras. Y la insuficiencia aórtica presenta una dilatación degenerativa. Ahora nos vamos a referir a las enfermedades del pericardio. Como bien recordamos, del punto de vista morfológico, el pericardio es un saco fibroceroso que envuelve al corazón. Tenemos por un lado el pericardio fibroso y por otro lado el pericardio seroso, y entre ellos el espacio pericárdico. El pericardio fibroso es una capa externa que se continúa con la capa externa de los grandes vasos. El seroso es la capa interna del pericardio que posee a su vez dos hojas. La visceral, que son células mesoteliales adheridas al epicardio, o sea, a la superficie externa del corazón, y la parietal, que es una membrana fibrosa con fibras colágenas y elásticas. Entre medio está el espacio pericárdico, que es un ultrafiltrado del plasma de aproximadamente 50 centímetros cúbicos de volumen. Entonces acá tenemos un esquema en el cual vemos claramente la diferencia, los diferentes, el pericardio en totalidad con sus dos sectores. Pericardio fibroso, que se subdivide en pericardio en el epicárdico, y el visceral y el parietal, y el pericárdico, que es la capa externa, la que se continúa con la envoltura de los grandes vasos. ¿Cuáles son las funciones del pericardio? Principalmente las de sujeción, o sea, sujeta al corazón, lo fija, ¿verdad? Lo contiene, digamos, principalmente, evita movimientos excesivos, reduce la fricción, además el contenido de ese fluido epicárdico también reduce la fricción, es una barrera con el ambiente externo, es vasomotor, ¿verdad? Y fibrinolítico. La pericarditis, ¿qué es? Es principalmente una inflamación del pericardio, cuyas causas son múltiples, que pueden ser agentes infecciosos, virus, bacterias, hongos, puede ser de causa autoinmune, como fiebre reumática, lupus, y otras causas de pericarditis, reumatismos y las cirugías. La inflamación hace que la cubierta del corazón se vuelva gruesa o rígida
llevando a que dicho órgano tenga dificultad para expandirse apropiadamente cuando bombea. Y por ello el corazón no se llena adecuadamente. ¿Y cuál es el síntoma más, digamos, el signo, mejor dicho, perdón, más claro de pericarditis? Es el roce pericárdico, que es entonces, del punto de vista de laboratorio, hay diferentes tipos de pericarditis: serosa, fibrosa y serofibrosa, purulenta, hemorrágica y gaseosa. La pericarditis serosa es un exudado inflamatorio seroso y causado por inflamaciones no bacterianas, como puede ser la fiebre reumatoidea, la fiebre, los tumores, los síndromes urémicos y la esclerodermia. La pericarditis fibrosa y serofibrosa es la forma clínica más frecuente, es una pericarditis adhesiva y que se ve en casos como la uremia o la irradiación del tórax. La pericarditis purulenta supurativa se ve por infección por bacterias o no. Entonces, sí. Bueno, entonces en este cuadro estaban los diferentes tipos de pericarditis, que creo que vale la pena prestar atención en cada una de ellas y retener cuáles son los tipos más frecuentes, ¿verdad? La pericarditis serosa, fibrosa, purulenta, hemorrágica y gaseosa es un cuadro bien comparativo que hay que tenerlo presente. Entonces, en las formas exudativas se distingue las formas serofibrinosa, fibrinosa, hemorrágica y la purulenta. Las dos primeras, como ya lo habíamos dicho previamente, como está fijada en el cuadro precedente, son las más frecuentes, ¿verdad? La serofibrinosa y la fibrinosa. En la pericarditis fibrinosa o seca, la superficie del pericardio se cubre de fibrina en forma de una capa finamente vellosa, como se ve claramente acá en la fotografía macroscópica. ¿tá? Hay una capa de fibrina en forma como una vellosidad, ¿verdad? Ejemplos de este tipo de pericarditis son la carcinomatosis, la pericarditis carcinomatosa y la pericarditis bacteriana. Luego tenemos las formas productivas. Cuando el proceso es circunscrito y con poca fibrina, se originan engrosamientos focales y alinos del epicardio que se llaman manchas tendíneas. Cuando el proceso es acentuado, se producen extensas adherencias fibrosas entre ambas hojas, ¿verdad? Y tenemos una pericarditis adhesiva. Estas adherencias evolutivamente pueden calcificarse. Dentro de las productivas tenemos la constrictiva, que se caracteriza por la formación de tejido granuloso asociado a fibrina. Como ejemplos de pericarditis productivas tenemos la reumática y la tuberculosa. En la fotografía macroscópica se puede distinguir la presencia de extensas adherencias fibrosas entre las capas, ¿verdad? Está francamente engrosada el pericardio. No encuentro el cursor, como me pasa comúnmente, acá. Hay claramente un engrosamiento y fusión, ¿verdad? Asociado a la fibrina. Habíamos dicho que el contenido del líquido pericárdico llegaba a 50 centímetros cúbicos, ¿verdad? Cuando hay un acúmulo de líquido en la cavidad pericárdica mayor a 50 centímetros cúbicos, estamos hablando de un derrame pericárdico. Y puede ser resultado de la inflamación del pericardio, la pericarditis, en respuesta a una enfermedad o a una lesión. El derrame pericárdico también puede ocurrir cuando se bloquea el flujo de líquido pericárdico o cuando la sangre se acumula dentro del pericardio, como en el caso de un traumatismo torácico, ¿verdad? Entonces, lo que se ve
es como este corazón que se ve en la placa de radiografía, ¿verdad? Totalmente que está abarcando desde los grandes vasos, ¿verdad? Y aumenta toda la silueta del corazón en todos sus contornos, pero también va a englobar los vasos, ¿verdad? El pericardio, o sea, la cubierta, habíamos dicho que el pericardio, el más externo, era el que se continuaba con la cubierta de los grandes vasos. Por lo tanto, cuando se aumenta el líquido pericárdico por un proceso inflamatorio o infeccioso, vamos a ver que el contorno del corazón desde los grandes vasos ya está totalmente, es como un bloque, no es como ver la cardiopatía hipertrófica que habíamos visto, la miocardiopatía hipertrófica o dilatada que habíamos visto, perdón, la dilatada, no es un cor bovis, ¿verdad? En este caso lo que estamos viendo es una silueta cardíaca que está engrosada, está aumentada en toda su extensión, incluyendo los grandes vasos. De ahí que nos permita, desde el punto de vista radiológico, pensar que estamos junto con el roce pericárdico y toda la clínica del paciente, de que estamos enfrente y alteraciones en la contractilidad del corazón de un derrame pericárdico. Bueno, después, otras enfermedades que afectan el pericardio es la agenesia total de pericardio, la agenesia parcial, que puede ser pericárdico izquierdo, los tumores pericárdicos, que se relacionan mayormente con pericarditis hemorrágica y derrame, generalmente son primarios, el mesotelioma, o pueden ser también secundarios por metástasis de un carcinoma de pulmón, mama, linfomas, melanomas, y luego tenemos, dentro de otras enfermedades del pericardio, los quistes pericárdicos, que se localizan mayormente en el ángulo cardiofrénico, son asintomáticos salvo que se infecten o se relacionen a tumores mediastínicos. El quiste hidático pulmonar o mediastínico puede llevar a el Echinococcus granulosus, que se ve, esta imagen que ustedes ven acá, es el Echinococcus granulosus, ¿verdad? Pueden llevar a un taponamiento cardíaco. Terminé, Mariana.